Les he hablado en esta primera parte de aquellos temas útiles para entender lo que sea la necesidad de un equilibrio integral. Les he hablado de la parte biológica, de la parte emocional, del lóbulo prefrontal. Y yo noto que en nuestra sociedad el espíritu ha sido bastante relegado. Si ustedes piensan en lo que sea la definición de espíritu, debemos redimensionar el valor de esta palabra. Y permítanme contarles algo que es sumamente importante para mí. En el año 1990 yo era ateo y estaba escribiendo un libro que se intitulaba De la neurona a la persona. Estaba tratando de explicar cómo el cerebro ha evolucionado de tal manera que un día este mamífero se vuelve persona. Pero el año 92 empiezo a hacer estas investigaciones sobre fenómenos místicos y resulta que voy al Ecuador. Pero el año 94 me ocurre esta experiencia con una persona. El año 92 yo empecé a cambiar de vida debido a las investigaciones que les voy a mostrar. Pero el año 94 el obispo del Ecuador había pensado que la señora Patricia Talbot no era una vidente auténtica, sino falsa. Entonces yo viajé al Ecuador para estudiar el caso de ella y demostrar si es que era realmente falsa o era auténtica. Los estudios demostraron que ella sí era una vidente auténtica y gracias a esos estudios el obispo le dio autorización hoy para que trabajara, hoy están haciendo una iglesia, etcétera. Los estudios sirven para eso. Pero lo que les debo contar es que mientras entrevistaba a gente, entra una mujer que tenía también experiencias místicas. Era la primera vez que yo la veía. Yo no sé cómo llaman ustedes a las gentes que vienen del pueblo. Era una gente humilde, sencilla, sin ninguna formación, de unos 50 años, y me dice: yo tengo 2 mensajes de Jesús para usted. El primero dice que usted a través de la ciencia debe ayudar a demostrar qué videntes son auténticos y cuáles son falsos. ¿Y cuál es el segundo mensaje?, le digo. Y me responde: dice el Señor que usted no sabe qué hacer con su libro de la neurona a la persona. Ella no podía saber esto. Yo estaba escribiendo ese libro en los años 90, el año 92 estaba en el 8º capítulo y dejé de escribir porque era un tema en clave atea. Entonces les estoy hablando de que esto es serio. Entonces ella me dice: y el Señor me ha dicho que le diga lo que usted no sabe. Me dijo: el alma es la vida. Dios nos da la vida a través de una animación del cuerpo. Lo que anima la vida en un cuerpo es el alma. Por eso el animal tiene alma animal. Por eso la planta tiene alma vegetal, porque tiene vida, pero no tienen espíritu. El perro no tiene espíritu, la planta no tiene espíritu. El espíritu es la parte divina que cada hombre tiene en sí, que Dios sopla al hombre en el momento que el hombre concibe con la mujer. El espíritu es la parte divina que tiene cada hombre y se expresa en la vida del hombre, se expresa a través de la conducta. Una persona como Teresa de Calcuta, una persona como el Papa Juan Pablo II, como muchos de ustedes, como todos ustedes, gente que está interesada en mejorar su parte espiritual, en mejorar su vida, en ayudar al prójimo, es gente que tiene una parte espiritual hermosa. Me falta tequila. Entonces lo que sucede es de que cuando nosotros nos alejamos
de esa relación espiritual con lo espiritual, se achica la dimensión espiritual y nos materializamos. Por eso mi amigo millonario que tiene todo es infeliz, porque su dinero no le basta y va comprando placeres, pero no es feliz. El hombre que ignora su dimensión espiritual, ignora los valores que vienen de esa dimensión. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos. Por eso es que yo creo que nuestra sociedad debe volver a redescubrir su vida espiritual. Ahora, ¿qué ha pasado con el ambiente científico? Yo he estado muy cerca de la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, porque ella descubrió cómo nacen las neuronas. Yo he trabajado cómo estimular bioeléctricamente las neuronas. Y ella me dice, pensar que el hombre tiene un espíritu es una ingenuidad. 50% de los premios Nobel, de los científicos que venden sus libros con mucho éxito, no creen en el espíritu. Ellos insisten en que venimos del mono. Ellos insisten en esas teorías de que somos fruto del caos, de los choques interplanetarios, de las primeras partículas que cayeron, que venimos del mono. Y ahora miren cuán inteligente es el hombre de hoy, que le es más fácil creer que venimos del mono que de Dios. Es que es grave. Y hay teorías que dicen que venimos de las abejas. Yo no sé cómo harán esa concepción de un mamífero semejante que salgan las abejas. Entonces, tenemos problemas serios de puntos de vista. Pero a veces estas gentes tienen tanta fuerza que ellos son los que ganan. Y nos desconciertan. Y muchos de sus hijos les dicen, mamá, yo no creo porque no puede haber espíritu, porque en los laboratorios no se puede ver y ni tocar ni medir. La gente se ha hecho empirista, quiere ver, tocar y medir para creer. Entonces tú te quedas desesperado, desesperada, porque dices, hijo, ¿cómo te he de demostrar que Dios existe si no lo puedo poner en un laboratorio? Pero Dios es muy Señor, el Señor es muy Señor. Y está preocupado de darte razones, motivos para que creas. Y creo que se sirve de muchas cosas. Y la primera experiencia que yo quiero presentarles es la siguiente. Yo les he dicho que empiezo el año 92 estudiando una imagen de un Cristo, que no es la que ven, es otra, pero ese fue el inicio de otras investigaciones. El año 95 me llaman a una ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba, porque esta imagen del Cristo exudaba lágrimas cristalinas y lágrimas de sangre. Cuando yo hago estas investigaciones, me voy delante de la imagen y me quedo horas y horas y horas. Aíslo la habitación, voy con un notario, voy con testigos, filmamos, grabamos y ponemos una máquina a control remoto, de tal manera que durante la noche pueda yo registrar si hay efusiones de lágrimas. Entonces, cuando yo fui a estudiar esta imagen, me di cuenta que en la frente tenía unas costras, o sea, había un proceso que se presenta también en las personas cuando tenemos algunas heridas. Entonces yo le tomé una muestra de costra, eran unas 200 costras en la frente, tomé una al azar y la mandé a analizar a un laboratorio patológico de Australia, en New Wales. Y me dicen, doctor, 2/3 de esa costra son sangre humana, pero 1/3 no. Es algo duro y tiene que llevarlo a usted a otro laboratorista. Llevamos a un laboratorista, a un forense botánico, y nos dice, es la punta de una espina. Y reconocemos sus características por las celdas, por la distribución molecular que tiene. Es una espina propia de un país árido como Israel, como el Asia Menor.
Y en Bolivia eso no existe. ¿Cómo es posible que en una estatua de yeso salga sangre, se formen coágulos, se formen costras y dentro de una de ellas haya una espina? Muchas gentes cuando escuchan de esto dicen es que dentro de la imagen hay algún mecanismo que le hace exudar. Yo no estoy usando la palabra llorar, nosotros decimos exuda o tiene efusión de sangre o de lágrima. Entonces hago una tomografía axial computarizada que divide la imagen en 27 partes y dentro está vacía. No hay ningún mecanismo que justifique esta efusión. Pero muchos dicen es el ambiente, es la deshidratación, son los colores, etcétera. Compro otra imagen parecida y durante 2 años la coloco al lado de la que exuda. Jamás esta otra imagen tuvo esos supuestos cambios que eran debidos a los colores o a lo que sea el efecto del ambiente. Esta imagen exuda sangre y lágrimas cristalinas. Tomo una de las lágrimas cristalinas en un tubo de hematocrito, coloco en los tubos de ensayo, se seca la lágrima y quedan cristales de sal. Otra vez, como de una estatua de yeso, se seca el líquido y quedan cristales de sal. Eso no me puedo explicar. Hemos hecho 7 estudios en laboratorios del mundo, desde el año 1995 al 2000. Todos confirman que este es el estudio que se hace, la característica corresponde a genes de un ser humano. O sea, todo ese líquido corresponde a una persona. Ahora comprenderán que esto nosotros llamamos estudios a ciegas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy donde esta laboratorista a Nueva Orleans, a una oficina que se llama GenTest, uno de los mayores centros de estudio genético de Norteamérica, y esta doctora es una doctora que no ama para nada a los católicos, ella es de otra religión. Ella no sabe que esto viene de una estatua. Pero este señor que está ahí, Ron Tesoriero, es el australiano abogado que viaja conmigo para autentificar mis investigaciones, y él le dice, esta sangre viene de una estatua. Entonces ella se sorprende y ella dice, esto no puede ser que de una estatua de yeso salga esto. Pero su estudio confirma que esto proviene de una estatua y que es sangre humana. Bueno. ¿Por qué yo hago estas investigaciones? Ahí es donde nace el Grupo Internacional para la Paz. Es un grupo que quiere ayudar a que la gente entienda estos fenómenos. No pedimos dinero a nadie. Es la primera vez que yo estoy vendiendo este libro porque es un libro de ciencia. Los libros que he hecho sobre ciencia y fe se los ha puesto a disposición. Algunos han comprado, otros no. Pero esto no se hace por dinero, ¿comprenden? Es porque cuando uno investiga, uno ama la verdad y hay que hablar de la verdad. He estudiado más de 50 casos y habían 7 falsos. Habían personas que mentían, no veían a Jesús, no veían a María, ellos ponían la sangre a las estatuas. Pero los otros son auténticos. Está también ocurriendo. Entonces acá el obispo dice, arzobispo de Cochabamba autoriza su veneración. Entonces lo que a mí me interesa es que cuando la iglesia quiere dar una opinión, tenga un informe científico, no les cobramos nada, cuesta mucho dinero hacer esta investigación, yo me financio mis cosas, mis amigos cada uno paga lo suyo, porque creemos que tampoco el sacerdote debe ser tan superficial en decir yo no creo en estas cosas, como a veces he encontrado gente muy superficial. Para hablar de estas cosas hay que estar bien informados y yo estoy muy bien informado porque son 12 años que viajo haciendo estas investigaciones. Entonces lo que tratamos es ayudar al discernimiento. Ahora quiero aclarar de que la voz científica no se adelanta a la voz de la iglesia. Nosotros, científicos, ahora católico, me someto a la autoridad de la iglesia. Y yo aconsejo que cuando hay estos temas, ustedes esperen siempre la opinión de la iglesia. Porque en nuestros países latinos hay mucha especulación. Doy una charla en Colombia, hay 80 videntes. Doy otra charla en España, hay 90 videntes. O sea, hay que tener cuidado
porque también somos muy susceptibles y creemos muchas cosas. Justamente un taxista que me llevaba esta mañana me decía, pero hay también imágenes en los árboles, en los tallos de los árboles, etcétera, en los troncos, y mucha gente cree, comprende, y otros saben manejar muy bien eso. Entonces hay que esperar la opinión científica, pero sobre todo la opinión de la Iglesia. Estos estudios que yo realicé de varias investigaciones de apariciones de la Virgen, exudaciones, estigmatizaciones, llamaron la atención de la Fox, del canal de televisión americano. Entonces mandaron a este señor que se llama Mike Willesee a que me investigue. Ellos estaban preparando una película que se llamaba Estigmata, que es una mala película, pero ellos querían hacerse propaganda y pensaban que mis estudios eran falsos. Entonces mandaron a este señor para que él replique mis investigaciones en mi delante. Entonces ellos fueron a Bolivia, tomaron las muestras del Cristo. Hay una vidente de la que les vamos a hablar que se llama Catalina. Él dijo de que como esa vidente no había sido estudiada, que la traerían a México, al Hospital de Los Ángeles, para que la estudiaran, y que yo podría seguir las investigaciones, pero sin intervenir. Y el día 28 de julio de 1999 me sentarían en un sillón para decirme, yo salgo mejor del lado derecho por si acaso. Entonces, dice que estemos sentados en unas sillas que a través de un satélite nos van a entrevistar directamente desde el laboratorio donde ellos han hecho sus investigaciones para decirlo en público si hemos dicho la verdad o no. Entonces yo ese día estaba sentado y se contactan con los laboratoristas, 28 millones de personas veían que luego se ha hecho una película que se llama Signos de Dios, la ciencia prueba la fe, y pues fueron al laboratorio y la laboratorista dice, debo confirmar que los casos son auténticos. Y eso es lo que a mí me ha dado prestigio internacional, porque la Fox no es el Vaticano. Eran unos señores que querían hacer lo suyo, gastaron $2 millones, a mí no me pagaron ni un centavo por si acaso, pero ellos querían ver si esto era verdad o no. Y lo que podía haber sido algo negativo para mí se ha vuelto a favor, porque delante de todo el mundo, esa noche fueron 28 millones, pero luego ha ido a todo el mundo, pues han dicho, esto es verdad. Y entonces eso solamente quiero contarles para que sepan de que yo también, el investigador, he sido investigado. Han hecho una película de 2 horas, documental Signos de Dios, la ciencia prueba la fe, y pues allá ellos fueron los que estudiaron el caso de quien les hablaré luego. Cuando empecé a estudiar esa imagen del Cristo que lloraba, como yo era ateo, yo no estaba relacionado con miembros de la iglesia. Entonces muchos me dijeron de que no podía ser, de que cómo, me tienes que avisar antes para que yo pose, ¿no es cierto? Entonces descubrí, bueno, me decían, no puede ser, estos casos no hay. Pero luego, estudiando, encontré que en el año 1953 lloró esta Virgen en Italia, en Siracusa. Y el año 1954 el Papa Pío XII la aprueba, dice, este es un caso extraordinario, y hacen una basílica. Entonces yo tenía un argumento para demostrar a los religiosos de que realmente habían casos de este tipo y que una prueba era esta exudación que exudó 4 veces. Ese Cristo de Cochabamba ha exudado casi ya 200 veces. Y luego empiezo a conocer más casos en Italia, en Italia también esta es la rosa mística que exuda, y muchas imágenes. Y tengo que viajar a Akita, Japón. En Japón empieza a llorar la Virgen. Es una imagen de madera que exuda 101 veces, lágrimas cristalinas y sangre. A quien le ocurre eso es a una monjita, que es una vidente que ve a la Virgen, se llama Agnese Sasagawa. Es una religiosa sorda. Ella empieza a verla a la Virgen y se sana de la sordera.
Muchos dudan, pero el obispo es un hombre serio, quiere saber todo, hace las investigaciones y el año 1985-90 hace documentos apoyando esta aparición, y el mismo cardenal Ratzinger el año 90 convalida las apariciones de Akita, Japón. Entonces, no es que la Iglesia no se interesa, lo que pasa es que quienes no hablan bien de estos eventos no están bien informados. Luego tengo que viajar a Naju, Corea, donde otra imagen de la Virgen exuda 700 veces lágrimas cristalinas y sangre, como pueden ver acá. ¿Ves? Este es del lado derecho. Y estas son las muestras, de sangre que hemos tomado para analizar y comparar con otras investigaciones que me tocan realizar. Ahora, no en todas partes hay exudaciones de lágrimas, de sangre o cristalinas. En algunos lugares hay efusiones de aceite. Esto ocurre en la casa de una estigmatizada que se llama Catalina, tiene a la Virgen de Fátima, y yo tomo las muestras y miren que estaba yo en México y extraigo el líquido y es aceite de oliva. Este estudio lo hice realizar en el Tecnológico de Monterrey porque yo estaba haciendo una investigación allá. ¿Cómo puede ser de que tengamos estas imágenes que pues exudan, y en este caso aceite? En muchos casos estos aceites los aplican a los enfermos y pues se sanan. Sé que han venido unas personas enfermas de cáncer y de otras enfermedades, les agradezco por su bondad. Ojalá Dios al volver a sus casas les dé una linda sorpresa de cariño y de sanación física, espiritual, si es su voluntad. Luego voy a Colombia, a Medellín, porque en Medellín ha ocurrido algo único, y escuchen con atención porque es muy bonito. Es una escuela de niños huérfanos, dirigen unas monjitas. Esta imagen de la Virgen la tienen en el patio, es un póster grande, pero ya está hace más de 30 años y se ha despintado. Y para sorpresa de todos, empieza a aparecer el color, como si alguien empezara a pintar. Y hasta hoy nadie puede describir cómo se ha podido realizar. Y ocurre de que tiene cada vez unas exudaciones de líquido transparente con mucha frecuencia. La llaman la imagen de la Virgen renovada, es la de María Auxiliadora. Ahora voy a entrar a un tema que es muy interesante y que seguramente lo voy a tratar con más profundidad. Me llama el cardenal de Buenos Aires. Les recalco esto porque la Iglesia, después de tantos años de trabajo, valora estas investigaciones. Entonces me llaman porque en Buenos Aires resulta que hoy hay la moda de que cierta gente comulga con la mano. Entonces alguien hizo caer la hostia y como la hostia estaba sucia ya no la quiso levantar, consagrada. Entonces alguien le avisa al sacerdote, el sacerdote la toma y la pone en esta fuente y la deposita en agua para que se disuelva, que es una norma que ellos tienen, y luego la echan en una plantita. A los 5 o 6 días que estaba en el tabernáculo, abre el tabernáculo y ve que en vez de haberse desintegrado hay unas manchas rojizas. En sus distintas formas ve que el líquido aumenta en los días sucesivos y es ahí donde me invitan a mí a tomar una muestra y saber de qué se trata. Yo viajo varias veces y tengo 2 muestras. Una es una masa gelatinosa, porque les he contado de una hostia, pero lo mismo ocurrió con otra hostia. Son 2 hostias que debo estudiar. Una es esta y otra es una que exudó el año 96, que tuvo esta efusión y que se ha vuelto costra seca. Ahora, yo viajo a Norteamérica, a unos laboratorios de California, llevando esta muestra. Yo no les digo esto viene de una hostia.
El estudio a ciegas consiste, señores laboratoristas, tengo esta muestra, analícenla. ¿Cuál es el resultado? Doctor, la muestra que usted ha traído es músculo del corazón, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo. Es el primer resultado. Pero hay muchas cosas que descubrir. Este estudio ya lo estamos realizando desde el año 99. Pero hace un par de meses descubrimos que había un gran experto en cardiología, en patología y en bioquímica. Es el único profesor que ha escrito un libro, Cómo pronosticar de qué ha muerto una persona cuando el corazón ha sido lesionado. Entonces, este profesor es un profesor muy famoso, el profesor Tsugibe. Entonces, se le entregan a él las muestras y él dice, esta persona que tenía este corazón tiene que haber muerto muy maltratada, porque en su corazón hay lesiones que muestran que ha sido muy golpeado. A este hombre lo han torturado. Él no sabe que esto es una hostia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, pero algo ustedes me tienen que explicar. ¿Cómo es posible que cuando yo estaba estudiando esta muestra, la muestra palpitaba, latía? Así que explíquenme cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York. Profesor Tsugibe, no es lo que usted piensa. Esta es una hostia consagrada que ha empezado a sangrar. Imagínense, él tiene más pelos que yo, casi se los todos. Porque imagínate a un hombre que le digas de esta masa de trigo que se ha vuelto sangre, se ha coagulado, hay una muestra de músculo del corazón. Pero ahí no termina la cosa, porque como él dijo, díganme cómo es posible que esté viva. Les estoy hablando de que esto estoy estudiando desde el 99, son 5 años, amigos, que la muestra está en mi poder. Entonces yo viajo al laboratorio de Buenos Aires hace pocas semanas y busco los documentos de los primeros estudios que se hicieron en Buenos Aires. Y escribe la laboratorista que ha hecho el primer análisis. Dice, se observan unos líquidos, glóbulos rojos, se observan glóbulos blancos, hemoglobina. Lo que me llama la atención es que las células estén palpitando y que estén latiendo. Pero ya habían pasado varios días. A los 15 minutos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya se descomponen. Entonces, ahí es que me interesó mucho el tema del corazón y me entero de que en el siglo VIII, en Lanciano, una población al sur de Italia, un sacerdote celebraba la misa y dudaba si Cristo estaba presente en la Eucaristía o no. Él dudó y el momento de su duda, la hostia se vuelve sangre y se coagula. Y se vuelve esta pieza de carne que si ustedes van hoy o viajan después a Lanciano, la pueden ver, veo que algunos ya lo han hecho, pero el vino se vuelve unos grumos que son 5 grumos de sangre, es como un algodoncito de sangre, pero son de distinto tamaño los 5 y cada uno pesa igual. Y ellos, los italianos, la conferencia episcopal, invita en los años 70, esto ha ocurrido en el siglo VIII, repito, pero se conserva. Y entonces invitan a este profesor, que es el profesor Linoli, experto en bioquímica, patólogo, a que haga estudio. Y este doctor nos dice, es músculo del corazón
igual que la muestra que ustedes tienen. O sea que la muestra que yo tengo de la hostia de Buenos Aires, que es de los años 90, 2000, es la misma que esta, es de la misma persona. ¿Qué opinan? Lo demás ya no les cuento porque si no ya no se compran mi libro. Entonces resulta mentira, no he traído el libro que habla de eso. Entonces miren, acá estamos hablando creo, de una prueba de algo extraordinario. ¿Puedo yo comprobar que Cristo está presente en la Eucaristía? El Señor dice en una mística: yo hago milagros para los ciegos y los sordos. Pero no quisiera hacer milagros, quisiera que creyeran por fe. Yo no soy nadie para poder decirles, esta es la prueba. Pero yo quiero ponerles sobre la mesa los resultados de las investigaciones para que ustedes lo mediten y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo no puedo explicarme respecto de las imágenes, que una imagen de yeso exude. ¿Por qué esta pared de yeso no exuda? ¿Por qué solo las imágenes sagradas? Entonces, yo creo que ustedes tienen que meditar qué nos está queriendo decir el Señor a través de los siglos. Pero luego me entero que en el siglo XIII, también otra persona, otro sacerdote, no creía que Cristo estaba presente, esto en Orvieto, en Italia también, y cuando está dudando de que si Cristo está presente en la Eucaristía o no, el corporal que tiene se llena de sangre. Pero aquí ocurre algo impresionante, porque la sangre chorrea el altar y cae al suelo, y el piso es de mármol, y si ustedes van a ver hoy, ha penetrado la sangre al mármol y está ahí. Entonces sale, rebalsa y penetra. Es debido a esta experiencia del siglo XIII que el Papa Urbano, que se encontraba cerca de Orvieto, viaja al lugar a ver este milagro, y Urbano IV pide a Santo Tomás de Aquino hacer la misa, el ritual, la ceremonia, para establecer la fiesta de Corpus Christi. O sea que sepan ustedes de que la fiesta de Corpus Christi nace de un milagro eucarístico. ¿Están cansados o no? Si no les cuento más cosas. Bueno, entonces les voy a contar una cosa muy bonita. Es que yo me regulo, no quiero cansarlos, pero les voy a contar algo muy bonito. Yo les conté que la vidente Patricia Talbot, el obispo decidió que ella era falsa. Pero ¿quiénes decidieron eso? Un profesor de teología, un profesor de español. Entonces yo viajé, le dije, obispo, el año 94. Yo le dije con todo respeto, no veo que ustedes, siendo teólogos y siendo profesores de español, decidan si el cerebro de una persona está sano o no. Ustedes no tienen la competencia para eso, pero yo sí. Yo soy experto en esos temas y además traigo mi equipo de expertos. Permítame que estudie el caso de la señora Patricia Talbot. Por suerte fue un buen obispo y me dijo, doctor, le autorizo, reconociendo que él había actuado de otra manera. El día de la investigación, yo no podía estudiar la aparición del Señor, porque ella ya no tenía apariciones, ni del Señor ni de la Virgen. Cuando yo estudio el cerebro de una vidente o de un vidente, su cerebro produce ondas delta, que son unas ondas de 3-4 latidos por segundo, que ningún ser humano produce si está despierto. Solo produces eso si estás en sueño profundo, en anestesia, estás con drogas, pero basta que despiertes y no produces ondas delta. Todos los videntes auténticos que yo he estudiado producen esa onda. Entonces, y los físicos nucleares descubren que el momento que se aparece el Señor hay emisión de radiaciones y aumenta la concentración de energía en una habitación como si entraran 5 a 10 mil personas a la sala. Entonces, como esta persona ya no tenía apariciones, yo no sabía cómo demostrar
la parte, digamos, de que ocurría algo extraordinario con ella. Entonces yo le dije a su sacerdote, le dije: Padre Martínez, le pido un favor, prepárela a Patricia para darle la comunión, porque si Cristo está presente en la Eucaristía, yo tengo que obtener en mis equipos los mismos resultados que cuando Cristo se aparece. Esa era mi atrevida hipótesis. Llega el momento de la investigación. El cerebro de esta mujer es normal, no es una loca, no es una chiflada. Hice entrevistas psicológicas, hicimos el estudio neurológico, no era epiléptica, no tenía tumores, etc. Y le digo: ahora dele la comunión. Le da la comunión y la máquina que mide la emisión de radiaciones muestra que al lado izquierdo de ella ha aumentado la concentración de energía. Y el rato que ella comulga, el momento que toca la lengua, el cerebro empieza a producir ondas delta, igual que cuando hay una aparición del Señor. Y ella se inclina a la izquierda mientras ha comulgado. Termina la comunión y le digo: Patricia, ¿por qué se ha inclinado a la izquierda? Porque el Señor se apareció, doctor, el Señor estaba acá todo el tiempo. Si ustedes van a un tabernáculo, no van a medir radiaciones. Pero el Señor permitió esa experiencia justamente por esta razón, para darnos pruebas de que algo extraordinario ocurre. Yo les diré, me he dedicado a hacer estas investigaciones, pero también tengo un poco de vergüenza ante Dios, porque cuando investigamos el primer caso de la vidente Nancy Fowler en Norteamérica, ella, el Señor le dice: Why do you test me? ¿Por qué me pruebas? El Señor se apena de que sigamos probando para tener pruebas. Pero también le dice: hija, es que viven en un mundo muy racionalista, ya no son sencillos como palomas, son gente complicada. Les he dado, imagínense, la Virgen tiene, yo era ateo cuando empecé esto, y me dicen: se aparece la Virgen, doctor, en Yugoslavia. Y yo digo: ¿cómo se va a aparecer la Virgen? Tendría que tener 2000 años de edad. ¿Cómo puede vivir alguien 2000 años? Porque yo venía del ateísmo, no entendía. Entonces viajo a hacer mi primera investigación a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que encuentro? Ya no me basta que una persona me diga: doctor, yo veo a la Virgen. Durante las apariciones, las nubes forman estas imágenes. Pero no ocurre durante el Mundial de Fútbol ni durante las Olimpiadas. ¿Por qué ocurre en esos lugares? Entonces, tengo una serie de datos que me interesan mostrarles. Tú dices que la ves a la Virgen, sí. Ella es Visca, no es que es Visca, sino se llama Vishka, no, en croato me parece. No, ella dice que ve a la Virgen. Le toman una fotografía y ¿qué ven detrás? Hay un rostro. El momento que se tomó la fotografía no estaba. Entonces, cuando yo estudio un caso, no me basta que me diga yo veo. Yo tengo ayudas de distinto tipo. Luego les hablaré la parte científica. Esta Vishka dice: la Virgen me ha dicho que como mañana es Pentecostés, caerán 12 lenguas de fuego como hace 2000 años. Al otro día, 5000 personas se reúnen y pueden ver cómo las 12 lenguas de fuego caen. O sea, aquí es interesante para la investigación de que haya un pronóstico. Mañana va a ocurrir. De hecho, cuando yo dudo de algún vidente, lo que hago es pedirle una prueba. Le digo: usted, dígame qué va a suceder, escoja usted las cosas, que el Señor o la Virgen se lo diga, y en base a eso yo me he de comportar, ¿no? Porque tiene que darme una prueba. Yo soy un investigador, no la va a dar a todo el mundo, pero si usted quiere que yo hable al mundo de esto, usted tiene que darme una prueba de que algo especial sucede con usted. Muchos ya no vuelven por eso. Ahora, acá es un crucifijo. Durante las investigaciones es un lugar que se va a rezar, y delante aparece esta imagen en una fotografía. La gente puede decir de que es
una sobreposición de imágenes, pero es una foto Polaroid, no hay replicación. Y ténganla en cuenta, por lo que van a ver luego, esto es Estados Unidos, lo otro ocurre en Corea. Esto sigue siendo Estados Unidos el 13 de octubre. Por eso cuando yo investigo, leo los mensajes, estudio la vida de la persona, entrevisto psicológicamente o psiquiátricamente lo que hacen, recurro a neurólogos, psiquiatras, físicos nucleares, pero durante la aparición puede suceder de que toda la gente pueda ver algo parecido a esto. Esto ocurre en el Ecuador ante 150,000 personas. El cielo estaba oscuro y el momento de la aparición se despeja y aparece ese perfil. Esto ocurre en Corea, es lo que les decía, este es el altar donde llora la Virgen, se toma una fotografía, pero miren qué ocurre delante, ¿no? Esto ocurre en Colombia, en Ecuador, en Yugoslavia. Durante las apariciones, las nubes forman estas imágenes. Y hay detalles que yo observo, como la mandíbula. La mandíbula de la Virgen parece que es muy finita. Los que la han visto me dicen eso. En Yugoslavia, una persona escucha un sonido, un ruido, siente la necesidad de tomar una foto del árbol y aparece este perfil. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo se investiga? ¿Cómo puedo yo decirle a la iglesia, a las autoridades, esta persona ve a la Virgen o no? Mucha gente después de una conferencia me dice que ve a la Virgen. Pueda que muchos vean de verdad, pero eso es para uno. Y en su humildad tienen que guardárselo para sí. Pero hay personas como esta estigmatizada Catalina, que el Señor le dice, según ella, dile al doctor que te ayude. Entonces yo la estudio. Acabo de estudiar un caso hace una semana en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore. ¿Por qué he ido a ese famoso hospital? Justamente para convalidar mis investigaciones. He estudiado una vidente norteamericana de 47 años, que es un caso que el obispo ha declarado que es falsa. Entonces yo voy a esos casos para ver si ellos tienen razón o no, o ayudar o solicitar la revisión de su decisión. Yo entrevisto a las personas, debo ver que sean sanas de mente. Hay fanáticas, hay loquitas, hay enfermas, hay gente que exagera y no dicen la verdad. Hay gente que alucina, hay psicóticos, esquizofrénicos. Entonces hay que hacer un estudio para decir esta persona es sana de mente. Luego hay que leer todo lo que escriben y tiene que ser algo perfecto. Por ejemplo, esta Catalina ha escrito casi 17 libros y no hay contradicciones con las enseñanzas de la Iglesia. Es una persona que no tiene la formación cultural para darte una cita de 40 citas bíblicas, o que tú estés pensando algo y ella te responda, o ese texto de la misa, o los otros dos que van a poder leer, o los que quieran, pues te están mostrando cosas que ningún ser humano sabe. Yo cuando leo esos libros me sorprendo de la belleza que tratan. Ellos no tienen la formación, entonces veo que algo extraordinario pasa con ellos. Luego estudio con aparatos. Antes de los equipos veo su estilo de vida. Yo viajo de incógnito, les veo cómo viven. Yo he descubierto una vidente falsa en Ecuador, porque yo le decía, ¿y usted cuándo va a misa? Nunca la veo en la iglesia, era un pueblito. Es que yo voy a la misa con mi director espiritual. Le digo, ¿y dónde está su director espiritual? Ha viajado. Pero, ¿y cuándo usted reza? Nunca la veo ir al oratorio. Es que yo rezo en mi cama en la noche, me levanto, hago ayunos, duermo en el suelo. Todo era mentira. Pero recibía dinero y había gente que la buscaba y un sacerdote la apoyaba, ¿comprendes? Pero era todo mentira. Un día fuimos a la misa juntos y hacía calor cerca de Guayaquil. Hacía tanta calor que ella, como le hacía calor, era domingo, se salió de la misa y no escuchó la misa.
Ningún domingo, ningún vidente un domingo va a dejar de escuchar una misa, solo porque hace calor. Entonces hay que estudiar también el estilo de vida. Hay tipos que son muy callados, otros que hablan más, pero todos son muy valientes, todos son perseguidos porque les calumnian, les dicen muchas cosas feas, pero son valientes porque perseveran. Los falsos casi siempre vienen y me dicen, yo soy vidente, además el Señor ha dicho que usted es una maravilla, que usted es un santo, que usted es melenudo, que usted tiene una linda cabellera, todo. Yo no les creo, ¿comprende? O sea, me echan muchos piropos y en general el Señor no es así. El Señor puede decir, mi hijo me sirve, mi hijo me ayuda, pero no te va a dar tantos piropos, ¿comprendes? En cambio los falsos te dicen, te adulan de muchas maneras. Por eso cuando viajamos no permitimos que nos paguen un hotel, que nos alojen en sus casas. Por eso yo no puedo recibir dinero ni de ellos ni de la iglesia, tengo que financiarme yo, porque tengo que sentirme libre de lo que hago. He tenido un grave problema en un país centroamericano. La prensa descubrió que el vidente que se decía estigmatizado, el momento en el cual según él sangraban sus manos, la televisión con un teleobjetivo descubrió que tenía una cruz y que al pincharla se perforaba el dedo, luego se untaba lo demás y decía, ahí están mis estigmas. Entonces el grupo que le ayudaba a este estigmatizado de unos 50 años, me llama y me dice, doctor, ayúdenos porque la prensa nos está atacando y dicen que este hombre es falso. Como yo soy Robin Hood, como soy el mosquetero que ayuda a los que tienen problemas, viajé para hacerme problemas. Entonces yo llego al lugar y le digo, me interesa verlo al vidente. Me llevan a un lugar, el grupo que lo apoya al hombre, que le ha regalado un auto de $50,000, que vive en una linda casa, que el tipo ya no trabaja, vive como un rey el hombre, eso también yo observo, ¿no? Entonces les digo, bueno, aquí estoy. Lo entrevisto al hombre, no me dio la impresión que era místico, para nada, pero yo debo tener pruebas, no me debo basar en mi impresión. Entonces les digo, muéstrenme todo el material que tienen de cuando tiene sus estigmas. Y me dicen, doctor, hemos viajado a España, al convento donde está la santa que él representa, porque él habla como mujer y habla de una santa, etcétera. Entonces me muestran las películas donde está sangrando, 5 películas, y descubro en las 5 el momento que se perfora. Entonces yo he ido a ayudarle a descubrir que era falsa la perforación y descubro que otras 5 veces se ha perforado. Y yo le digo al grupo, queridos amigos, lamentablemente no les puedo ayudar porque el Señor realmente tiene la cruz con agujas que él se perfora. Me querían golpear, me querían sacar por la ventana, porque estaban molestos de que yo descubra una falsedad. Entonces, este es un problema. Hay gente que se hace fanática y que cree cualquier cosa. Por eso, no protesten contra la iglesia. Yo sé que a veces algunas autoridades son severas con ciertos videntes auténticos, pero estos están con Dios y al final la luz va a salir. Pero no hay que adelantarse, no hay que faltar al respeto a la decisión de la iglesia. Yo he estudiado 3 casos importantes y maravillosos de videntes que eran auténticos y luego han cambiado de vida y se han vuelto personas desagradables. ¿Qué pasaba si el obispo de ese lugar las habría aprobado? Harían el ridículo ahora. Entonces, por eso la iglesia está protegida por el Espíritu Santo y no tenemos que hacer depender nuestra fe de estos eventos. Estos eventos nos están despertando la fe, como ha sido mi caso. A ustedes estoy seguro que ahora van a comulgar con más entusiasmo. Pero no dependamos de la vidente, del vidente. Ellos son unos instrumentos que nos tienen que llevar a las enseñanzas de la iglesia, al dogma. Y entonces vamos a vivir mejor. Yo vivo mejor mis misas gracias a muchas cosas que me han dicho los videntes. Pero yo no estoy esperándolo al vidente, lo que me interesa es encontrarme con el Señor en el Santísimo.
Entonces tengan presentes, sean prudentes, gocen de estos regalos. Llévense esos libros maravillosos que les van a hablar de un Dios que está hablando al hombre de hoy, porque está preocupado de un hombre que ha erigido otros dioses y se ha olvidado de él. Realmente, para mí, el concepto fundamental de todas estas apariciones es que el Señor se aparece para decirnos que existe y que nosotros nos hemos olvidado de él. Ahora, con esto yo ya termino. Lo que estoy tratando es de investigar todo lo que sea la sangre de la sábana santa, que ustedes saben, se ha dicho que es de la Edad Media. Es otro estudio que ha especulado muchísimo y mal, pero yo quiero comparar muestras de esta sangre con las del Cristo, con las de las hostias, y ya estamos obteniendo varias muestras. Ni bien el Vaticano nos dé permiso para investigar la sábana santa, lo vamos a hacer. Ahora, ¿con qué debo concluir? Yo quisiera decirles de que estamos viviendo una época especial. Ustedes se preguntarán, ¿por qué yo viajo por el mundo hablando de estos temas? Yo he escrito mucho y he dictado muchas conferencias, porque siempre me ha interesado que el hombre sepa lo que era el estrés, la depresión, las neurosis. He hecho mucha investigación. Pero yo noto que el hombre de hoy no está bien, no está sano. ¿Cómo puede estar sano el hombre que mata a su mujer, como ocurre en España? Cada semana un hombre, marido o compañero, mata a su mujer. ¿Cómo puede ser sana una nación? En Alemania hay aviones que viajan hasta Filipinas, hasta Bangkok, a hacer sexo con niños, prostitución infantil. Hay 1.200.000 niños prostitutos menores de 12 años. Y eso con la aquiescencia de gobiernos. Es una tradición en Tailandia que ciertos padres de familia tengan 6, 8, 10 hijos para que sean prostitutos desde niños. Entonces, ¿cómo puede ser este hombre inteligente hacer tantas guerras? Desde 1944, 45, 46, que son las épocas de paz después de la Segunda Guerra Mundial, solo han habido en el mundo 6 días de paz, porque en cualquier lugar siempre había una guerra, y hoy hay 10 guerras en distintos lugares del mundo. Hablamos de las más grandes, de las más importantes. El siglo pasado han muerto 100 millones de personas en conflictos bélicos. En los últimos años, del 90 al 2000, han muerto 7 millones de niños por conflictos bélicos. Ahí es que yo pienso que el hombre viene del mono y no de Dios, ¿comprenden? Porque no puede ser que un hombre inteligente sea capaz de estas cosas. Entonces a mí me parece que todo lo que yo les he hablado, lo que trata es de hablarles bien del hombre, de nuestras maravillosas condiciones, pero quisiera invitarlos a redescubrir su dimensión espiritual. Realmente tenemos una dimensión espiritual. Estuve en Panamá hace pocos días y me invitaron a dictar una conferencia junto a una doctora colombiana, una odontóloga. Y esta señora cuenta, ella debe tener unos 40 y tantos años, con las mujeres no se sabe, ¿no? Pero yo calculo gentilmente. Esta señora le ha caído un rayo en Bogotá, la ha destruido, estaba llena de heridas, le ha quemado todas las partes internas, los ovarios, le ha quemado todo. Y esta mujer, durante el momento que le cayó el rayo, muchas cosas, ha visto el purgatorio, ha visto lo que ocurre durante la comunión, durante la misa, durante la Eucaristía, y esa mujer se ha sanado, su cuerpo está regenerado, y pese a que no tenía ninguna capacidad para ser madre, se ha puesto encinta y ha tenido otro hijo. Y ella viaja ahora contando su experiencia, pero ella me cuenta algo que me ha llamado la atención.
Los médicos declaran que ella estaba en coma después que le cayó el rayo. Piensen, por favor, si te pasa la corriente en tu casa. ¿Cómo es que te caiga un rayo y te queme todo? Los zapatos están quemados, el cuerpo está quemado, se ve los huesos, porque está todo quemado, chamuscado y es olor a carne. Y esa mujer obviamente no puede estar despierta, está en coma. Pero ¿qué cuenta ella? Que ella se encontraba en Yugoslavia pidiéndole a una señora que rezaba mucho que rezara por su alma. Esta doctora fue la que hizo grandes movimientos en favor del aborto en Colombia, en favor de la eutanasia. Y durante el momento que le cae el rayo, tiene una visión de cómo ella se está por caer al purgatorio. Y una voz le dice, tú mereces irte al último lugar del purgatorio, que es cerca del infierno, y es horroroso. Y ve unos monstruos y ve cosas feas. Esto es lo que ella relata y es una persona seria. Y entonces ella está desesperada, dice, no puede ser que mi alma se esté perdiendo. Yo no creía en estas cosas, yo no creía en Dios. Y el Señor le permite volver a la vida y la cura para que hable de estas cosas. Por eso ella viaja por el mundo hablando de estos temas. ¿Por qué les cuento esto? Porque si ella estaba en coma en Bogotá, ¿cómo es que estaba en Yugoslavia pidiéndole oración y pidiendo oración a otras personas y ella se veía lo que los médicos estaban haciendo con ella? Para mí este es un caso interesante porque demuestra que tenemos un espíritu, que es el que se estaba moviendo para pedir oraciones. Por eso hacen bien ustedes cuando hacen oraciones de reparación. Me da pena que hayan personas enfermas, pero benditas las personas enfermas, porque a través de ellos el Señor salva a mucha gente. Entonces esta mujer ha tenido una experiencia extraordinaria y les voy a contar otra que a mí me consta más. Yo estoy trabajando para que la gente redescubra el espíritu. Entonces un día en Londres, un automóvil atropella a un señor. Escuchen esto porque es muy interesante. Este señor tiene unos 60 años, lo atropella el auto, está de muerte, lo meten de emergencia y el tipo muere. Entonces lo bajan a una sección donde está el tanatorio. Y de repente el hombre empieza a gritar y dice, sáquenme de aquí, socorro, ayuda, etcétera, y el tipo está vivo. Entonces, cuando todos se sorprenden, dicen, pero ¿cómo usted está vivo si estaba muerto? Le hemos hecho todos los controles. No sé, dicen, lo que pasa es de que yo quiero que traigan al cirujano que me ha salvado la vida, a ese pelirrojo. Al pelirrojo, sí, le dice, es el cirujano que te ha curado. Bueno, que venga. Y quiero agradecerle a esa enfermera gordita que corría por todas partes buscando todo para poder ayudarme. Yo quiero agradecerles a los dos. Y los médicos se miran la cara sorprendidos porque dicen, ¿cómo es posible que este hombre haya podido ver y me hable del pelirrojo y de la gorda? Porque él era ciego de nacimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces este hombre estaba viendo con su otra naturaleza, que es la dimensión espiritual. Yo voy a hablar el próximo sábado, y no lleven sus celulares por si acaso, en la Universidad Interamericana, Intercontinental. Quisiera que inviten a otra gente, porque yo creo que esta es una oportunidad para reflexionar sobre estos temas. Yo les quiero decir, a mí nadie me paga por hacer estas cosas. Pasamos muchos apuros para hacer estos viajes, pero los hacemos con dignidad, porque es un homenaje a la gente, es un homenaje a la verdad natural y a la verdad sobrenatural, para que las personas comprendan de que algo extraordinario está ocurriendo en el mundo y ustedes son privilegiados en tener acceso a esta información. Porque mucha gente no tiene acceso a esta información. Y si Dios está permitiendo que ocurran estos casos extraordinarios, ustedes en México tienen la maravilla de la Virgen de Guadalupe,
Así se ha ido repitiendo porque Dios está pendiente del hombre. Somos nosotros los que le damos la espalda. Somos nosotros los que no queremos estar cerca de Él. Somos nosotros los que nos bautizamos y solo 15% se acuerda de Él los domingos. Y sobre todo nos acordamos de Él cuando tenemos problemas. Yo creo que todo lo que nos está ocurriendo es para recordarnos que está vivo. El Señor dice: yo soy un mendigo, porque estoy esperando que el hombre me pueda donar lo que más quiero, y es su corazón. Eso es lo único que espero. Pero todo depende de su voluntad, porque el hombre es libre para amarme. Él puede construir otros dioses si él quiere, pero yo lo he creado para poblar el cielo y no para poblar el infierno. Yo no soy un Dios que castiga, soy un Dios que se apena por el pecado. No te condeno, lo que quiero es más bien salvarte, quiero sacar de la muerte vida, porque yo he vencido a la muerte. Cuando yo leo estos mensajes y cuando se lleven esos libros, léanlos poco a poco. Yo hago una cosa, me voy a una iglesia a leerlos delante del Santísimo, porque escuchas esa voz viva, escuchas a ese Dios que te está hablando aún hoy. Seamos generosos, no estamos bien, nuestra economía no va bien, la gasolina está aumentando, los conflictos bélicos aumentan, viajar cada vez se hace difícil, sacar una visa para ir a un país. ¿Cuántos mexicanos mueren en las fronteras simplemente porque no pueden ir tranquilos a México y de otros a Estados Unidos y de otros países? Porque hemos perdido ese sentido de hermandad. ¿Y cuándo vamos a cambiar? ¿A la fuerza, por el castigo? ¿Por qué no empezamos entre nosotros a ser mejores hermanos? Aquí hay un apostolado que es el apostolado de la nueva evangelización. Están afuera las personas que les pueden informar. Únanse a ese movimiento o únanse al movimiento que deseen, pero pongan a Dios en el centro de sus vidas, porque yo creo que el Señor, pese a que ha muerto hace 2000 años, aún hoy lo seguimos crucificando. Pero ojalá el Señor hoy pueda decir: yo hoy he tenido un momento bonito porque estuve en México con gente grata, y espero que el Señor pueda encontrar en sus corazones un lugar que le ha dicho a un vidente, le ha dicho: ¿qué te hace pensar que porque soy Dios no merezco ternura? Y al vidente de Panamá, que es un joven maravilloso que se va a ordenar sacerdote el próximo 6 de enero, el Señor le ha dicho: hijo, por favor, no enfríes tu corazón, porque ese es el único lugar cálido que hoy tengo para descansar. Que el Señor hoy encuentre en sus corazones muchos lugares cálidos. Gracias. Gracias. El Papa Juan Pablo II anima a todos los católicos del mundo a encontrar a Jesús mediante la adoración silenciosa ante la Eucaristía. Él dice: la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de rendir tributo a la Eucaristía. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No rehusemos el tiempo de ir a encontrarnos con Él en adoración, en completa contemplación de fe, y abrirnos para hacer enmienda por las serias ofensas y crímenes del mundo. Que nuestra adoración nunca cese. Como dijo San Juan Vianney una vez sobre la adoración eucarística: Él está allí, Él que nos ama tanto.